lo tanto, como siguiendo la exposición de mi compañero Julio, eh, la directiva se traspuso a la legislación española y lo que vamos a ver concretamente son los 4 puntos, que son los mecanismos de alerta temprana, planes de reestructuración, exoneración de deudas y el procedimiento especial para microempresas, que es el procedimiento de aquellas empresas que cumplen una serie de requisitos para que sea muchísimo más ágil. Vamos a empezar con el de exoneración de deudas, que desarrollará ahora mi compañero Jesús. Jesús. Sí, muchas gracias, Raquel. Y muchas Gracias. gracias a Julio también por vuestra estupenda introducción, que la introducción es una herramienta también indispensable para poder entrar al detalle de las 3 herramientas en las que nos vamos a centrar. A mí me corresponde hablar de la exoneración del pasivo insatisfecho, que en definitiva es lo que pretende el concursado persona física, empresario o persona natural. Nos detendremos más en el empresario persona física. Es decir, que toda la tramitación del concurso de acreedores, que como decía Julio, se trata de que ahora sea un poquito más flexible, un poquito más llevadero que hasta hace unos años. En el fondo la finalidad que se pretende es finalmente obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, que me perdonen las deudas, ¿eh? Es lo que pretende el empresario. Quería hacer 2 advertencias que ya las han hecho tanto Raquel Fernández como Julio Fernández. No nos vamos a detener, vamos a hacer el esfuerzo, porque para nosotros como abogados sí que es un esfuerzo el renunciar a la cita de determinados preceptos legales. No nos vamos a detener en artículos del texto refundido de la ley concursal, porque ya vamos directamente a la ley concursal, al texto refundido de la ley concursal, en la que ya se ha traspuesto lo que la directiva europea preconizaba para el conjunto de miembros de la Unión Europea. Tampoco vamos a hacer el esfuerzo en no detenernos en los procedimientos legales de esta herramienta de la exoneración del pasivo insatisfecho, de manera que hagamos la exposición no más amena, porque creo que sinceramente es una batalla perdida, es muy difícil que esto sea ameno, ¿eh? Aunque lo intentemos de verdad, ¿eh? Yo personalmente me conformaría con que la exposición sea de cierta utilidad para los que nos estáis escuchando. Me encantaría que esta ponencia, que esta webinar fuera presencial. Yo os preguntaría, si yo digo concurso de acreedores, ¿a qué os evoca esa expresión? Me da mucha pena que no podáis decirlo, ¿no? Pero yo hablo en vuestro nombre. Y cuando alguien escucha la expresión concurso de acreedores, pues de verdad, o sea, instintivamente, eh, pues está hablando de desastre, de fracaso, de deuda, de cierre, de ERE, de falta de empleo. O sea, que decir que son todo terminologías, son todo conceptos negativos. Bueno, pues os tengo que decir que el derecho concursal, en el fondo, es una herramienta fundamental para conservar el tejido empresarial y el empleo. O sea, el derecho concursal no está pensado para destruir empresas, como sabéis. O sea, es una herramienta para conservar el tejido empresarial, para conservar el empleo. Mirad, esta semana, el lunes, estábamos liquidando un concurso. Es un concurso pequeñito en la provincia de Valladolid, de una granja animal,
que tenía 4 o 5 puestos de trabajo, es decir, que tampoco era una gran explotación, eh, pero bueno, pues daba trabajo, ¿no? Y lo estábamos ya en plena liquidación, lo estábamos vendiendo al despiece, porque como unidad productiva era francamente difícil, por no decir imposible, el sacarla al mercado. Es más, como administrador concursal, yo me atreví a decir que se veía absolutamente imposible el vender, el transmitir, mejor dicho, esa unidad productiva, y no nos quedaba más remedio que vender al peso pues la maquinaria, las instalaciones, bueno, es que al final tenía muy mala venta los vehículos. Bueno, pues bueno, pues fue una sorpresa muy buena el lunes a través de una entidad financiera que, bueno, también lo hacía por su interés, ¿no? Pero bueno, yo, bendito interés, el de la entidad financiera, pues consiguió que una empresa que se dedica a nivel nacional a la actividad a la que se dedicaba la concursada, pues ha hecho una oferta, bueno, importante para comprar la unidad productiva en su totalidad, ¿eh? Ese dinero va a cubrir en un 80% la deuda de la entidad financiera, y con un 20% pues podremos pagar un poquito a los acreedores, un pequeño porcentaje. Pero sobre todo yo quiero transmitiros que a mí lo que me da una inmensa satisfacción, de verdad, y alegría, es que se pueda volver, bueno, bajo otro nombre, con otra denominación, pero que vuelva esa unidad productiva al tejido empresarial y pueda contratar, aunque sean 5 o 6 puestos de trabajo, ¿no? Es decir, que eso es una gran alegría, aunque sea a través de la liquidación, pero bueno, la liquidación como unidad productiva, pues siempre, desde mi punto de vista, es una buena noticia. Vamos a centrarnos en el deudor persona natural, sea no empresario. Según el legislador, puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, pero siempre que sea deudor de buena fe. La terminología deudor de buena fe es algo a lo que nos vamos a acostumbrar en estos minutos de exposición, porque es la pieza nuclear de la herramienta de la exoneración del pasivo insatisfecho. Y se puede hacer esa exoneración de dos maneras. Se puede hacer con sujeción a un plan de pagos, sin previa liquidación, sin liquidar la masa activa, o liquidando la masa activa. A lo largo de estos minutos de exposición nos vamos a detener en la primera de las modalidades. La segunda no tiene especial sentido, porque claro, pues, liquidando la masa activa, pues no tiene, no tiene gracia la exoneración. Sí que la tiene, y mucha, cuando no se liquida la masa activa, ¿eh? El objetivo de la directiva, Julio Fernández lo decía, en este ámbito, es que todas las normativas nacionales tengan previsto un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas. Se trata de una segunda oportunidad. Es verdad que hace unos años, y no muchos, un concurso de acreedores era poco menos que un apestado. Es decir, y esto lo hemos visto, pues cuando se declaraba un concurso de acreedores, bueno, pues las dificultades financieras para seguir con la actividad en los primeros meses declaraba el concurso, hacía que incluso el concursado, la empresa, tenía que dirigirse a una entidad financiera fuera de su provincia para abrir una cuenta corriente en una entidad donde no le conocieran. Es decir, que hasta ahí llegaba la poca cultura concursal existente, que ahora ya es un poquito más, ¿no? Entonces, todavía no es una condecoración en Europa el haber pasado por un concurso de acreedores, como muchas veces lo es en Estados Unidos, pero bueno, poco a poco, Julio Fernández lo decía también, ¿no? Bueno, pues que el fracaso que pueda constituir un procedimiento concursal es parte del éxito empresarial en la carrera de un empresario. Lo que hace el legislador es instaurar un sistema de exoneración por mérito. Es decir, que solo obtendrá el perdón de la deuda, la exoneración,
el deudor que lo merezca. ¿Y quién merece que sea su deuda perdonada? El deudor de buena fe. Eh, es que además el legislador, y en la misma línea que los organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, nos recuerda que los beneficios de la exoneración del pasivo insatisfecho no solo es para el deudor, que lógicamente, sino que los beneficios de esta herramienta lo son para toda la sociedad en general y para los propios acreedores, puesto que el deudor se puede reincorporar nuevamente a la actividad productiva y se excluye de la economía sumergida, que es de lo que se trata de evitar, ¿no? La buena fe, según la ley concursal, se presume con carácter general y lo que se hace es se delimita por referencia a determinadas conductas. Es decir, que cuando se producen esas conductas, se destruye la presunción de la buena fe. Y es que además, eh, por hablar de la normativa anterior, uno de los desajustes enormes que presentaba la normativa concursal anterior era la exigencia de la previa liquidación del patrimonio del deudor. Eso en el caso del deudor empresario, pues imaginaos, pues liquidar los activos que le permitían desarrollar su actividad, y en el caso del consumidor, de la persona física no empresaria, pues se le privaba de la vivienda. Es decir, que vamos a ver con optimismo, creo que hay que hacerlo de esta manera, el avance que ha supuesto la directiva y la nueva normativa concursal de la que disponemos, pues, en toda Europa, aunque nos estamos centrando en la normativa nacional. Vamos a decir a continuación cuáles son las excepciones, las conductas cuya existencia destruye esa presunción de la buena fe. Son 6. En primer lugar, cuando en los 10 años anteriores hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra la hacienda pública o la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, cuando también en los 10 años anteriores hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves. En tercer lugar, cuando el concurso hubiera sido declarado culpable. También cuando en los 10 años anteriores hubiera sido declarada persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero. En quinto lugar, cuando se hubieran incumplido los deberes de colaboración e información respecto del juez del concurso y de la administración concursal. Y en último lugar, cuando se hubiera proporcionado en el concurso información falsa o engañosa. Estas son las 6 excepciones. Hay también dos prohibiciones de presentar una nueva solicitud de exoneración. En primer lugar, después de haber solicitado una exoneración mediante un plan de pagos, será preciso que transcurran al menos 2 años desde la exoneración definitiva para pedir una nueva exoneración. Y en el supuesto de la exoneración con liquidación de la masa activa, deberán transcurrir al menos 5 años. ¿Y hasta dónde alcanza la exoneración? Porque no es total la exoneración, aunque efectivamente alcanza a la totalidad de la deuda insatisfecha tramitado el concurso, pero con 8 excepciones que son excesivas, muy importantes, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Son 8 las excepciones que vamos a decir con la mayor rapidez para no entretenernos, aunque nos detendremos en una de ellas, que es la de la agencia tributaria y la seguridad social, que lógicamente es la que más dificulta la exoneración del pasivo insatisfecho. En primer lugar, se excepcionan las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales. También las deudas por responsabilidad civil
derivada del delito. En tercer lugar, se excepcionan las deudas por alimentos, lógicamente. También las deudas por salarios correspondientes a los 60 últimos días de trabajo efectivo. Y en quinto lugar, se excepcionan una parte de la deuda por créditos de derecho público. Es decir, que según la ley, solo es posible exonerar hasta 10.000 euros de la deuda proveniente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social. De manera que los primeros 5.000 euros se exoneran de un modo íntegro y los segundos 5.000 euros solo son exonerables en un 50%. Es decir, que si la deuda fuera de 10.000 euros, solo se podría exonerar un total de 7.500 euros, tanto de la agencia tributaria como de la seguridad social. También es una excepción a la exoneración las deudas por multas de procedimientos penales y también las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la propia solicitud de exoneración. Y en último lugar, se excepcionan también las deudas con garantía real. Y hay otra limitación, y es que el crédito público solo será exonerable con las limitaciones que hemos dicho, pero solo en la primera exoneración de pasivo insatisfecho. No sería deducible esa cantidad en las sucesivas exoneraciones a las que se sometiera el empresario. Y decimos a continuación ¿en qué supuestos se puede revocar la concesión de la exoneración? Bueno, pues se puede revocar en tres supuestos. En primer lugar, si se acredita que el deudor ha ocultado la existencia de bienes. En tercer lugar, si en los 3 años siguientes a la concesión de la exoneración mejorase sustancialmente su situación económica. Y puede mejorar la situación económica por varias causas, según la ley, por una herencia, legado o donación, o por juego de suerte, envite o azar. Es decir, que pudiera pagar la totalidad o al menos una parte de los créditos exonerados. Claro, no dice nada el legislador, pero lógicamente tendría que ser una parte relevante de los créditos, es decir, que no por haber recibido una mínima herencia o un premio de lotería de 1.500 euros, pues eso no permitiría, a mi juicio, revocar la exoneración. Tendría que ser una cifra relevante. Y en tercer lugar, también se puede revocar esa concesión de la exoneración cuando cuando recayera sentencia condenatoria firme de un procedimiento penal o administrativo que estuviera pendiente. Bueno, como decía al principio, son dos modalidades las que prevé la ley para la exoneración, aunque solo nos vamos a detener en la primera, en la modalidad de exoneración sin liquidación de la masa activa. Hay que decir que la única, vamos, es un requisito que esa concesión de la exoneración se ha de hacer constar en el registro público concursal durante un plazo de 5 años o 3 en el caso de que el plan de pagos sea de 3 años como ahora diremos. Y habría que acompañar las declaraciones del IRPF correspondientes a los 3 últimos ejercicios para solicitar la exoneración. Y se puede hacer dentro del procedimiento del concurso en cualquier estado previo a que se haya acordado la liquidación de la masa activa.
Diremos a continuación rápidamente cuál debe ser el contenido del plan de pagos. En primer lugar, pues el calendario de pago de los créditos exonerables. En segundo lugar, hay que reseñar los recursos previstos para el cumplimiento de ese plan de pagos, las obligaciones de alimentos, las que genera la propia actividad y la previsible variación durante el plazo del plan. Es decir, que el plan tiene que prever, bueno, pues dependiendo de qué tipo de actividad se trate, si los recursos van a ser los mismos durante los 3 o 5 años previstos para la duración del plan o se prevé una variación durante ese plazo. Hay que determinar también el plan de continuidad de la actividad o de la nueva actividad que se pretenda emprender y los derechos y los bienes y derechos del patrimonio que se consideran necesarios para la actividad. Claro, luego el plan puede establecer pagos de cuantía determinada o de cuantía determinable en función de la renta y recursos disponibles del deudor, o se puede hacer combinaciones de unos y otros. O sea, por ejemplo, por hablar de un plan de pagos real, eh, pues tengo delante uno que está aprobado, estamos ya en el primer año de cumplimiento de un transportista cuya deuda era de más de 200.000 euros, de la cual era exonerable pues casi 60.000 euros, pero nos comprometimos a su pago de manera que durante 5 años estamos pagando unos 40.000 euros anuales, pero de una manera, vamos a decir, decreciente mínimamente, es decir, que los primeros años está pagando un poquito más y los últimos años un poquito menos, bueno, pues por circunstancias que sería lo normal sería lo contrario, pero bueno, en este caso, por razones que no vienen al caso, pues establecimos un plan decreciente, que empezaba en 45.000 euros y el quinto año terminaba en 40.000. Bueno, pues porque los recursos previsibles en este caso iban a ser constantes. La duración del plan de pagos ya hemos dicho que puede ser con carácter general, mejor dicho, es de 3 años y puede ser de 5 en los siguientes casos. Cuando no se realice la vivienda habitual, cuando se permanezcan los pagos normalmente del crédito privilegiado de la entidad financiera. Y en segundo lugar también cuando el importe de los pagos dependa exclusiva o fundamentalmente de la evolución de la renta y recursos de los que disponga el deudor. ¿Y cuál es el procedimiento para la aprobación del plan de pagos? Bueno, pues se solicita del juzgado y los acreedores personados en ese concurso disponen de 10 días para hacer alegaciones sobre la oportunidad o no de la concurrencia de los requisitos para exonerar con la propuesta de pagos presentada. ¿Y qué motivos puede aducir un acreedor para impugnar el plan de pagos que le permita al deudor la exoneración del pasivo insatisfecho? Fundamentalmente 3. En primer lugar, el acreedor puede impugnarlo cuando el plan de pagos no le garantizará lo mismo que los créditos que se hubieran satisfecho en una liquidación concursal. Lógicamente, el acreedor prefiere que el deudor, que el concursado, liquide sus bienes para pagarle. Entonces, claro, si él acredita que en una liquidación concursal se le pagaría más
que de esta manera, pues es el primer motivo de oposición. Por eso es muy importante a la hora de solicitar la exoneración, bueno, pues hacer este simulacro, ¿no? Y entonces, si a pesar de que, como os decía antes, el este transportista del que os hablaba antes, había 60.000 euros de crédito exonerable, pero claro, nos hemos comprometido a su pago porque si no esos acreedores, que eran entidades financieras, la mayoría, pues se hubieran opuesto, porque lógicamente no les eh, conviene a los acreedores. En segundo lugar, los acreedores se pueden oponer también a la aprobación del plan de pagos cuando no se incluye cuando no se aplica al pago de la deuda la totalidad de los activos que no sean necesarios para la actividad empresarial, siempre que estos acreedores supongan un 40% del pasivo total de carácter exonerable. Y claro, y un acreedor de un 40%, pues es muy fácil que uno de los acreedores represente por lo menos un 40% del total de la deuda. Por eso es muy importante que el plan de pagos prevea la liquidación de los bienes que no se consideren necesarios para la actividad, eh, para la actividad empresarial. Y por último, hay un supuesto de oposición al plan de pagos por parte de acreedores que representen más del 80% de la deuda exonerable. A pesar de ello, a pesar de que se opusieran, el juez, atendiendo a las circunstancias, bueno, puede acceder a la impugnación, a la impugnación de, del plan de pagos. Es decir, que la ley prevé un sistema de mayoría. Hombre, un acreedor que represente un 80% de la deuda de un concurso, pues ya es más difícil, ¿no? Porque suele, a no ser que se organicen, que tampoco suele ser frecuente. ¿Y cuáles son los efectos de la exoneración? Que la exoneración, lógicamente, se concede con carácter provisional. Bueno, pues una vez que el juez accede a la exoneración provisional, bueno, pues cesan los efectos de la declaración del concurso y ya el empresario pues recupera su libertad, que estaba diezmada durante la tramitación del concurso, y lo único que subsiste es un deber de colaboración e información hasta la exoneración definitiva, un deber que se concreta en la presentación cada 6 meses de un informe explicando cómo se ha cumplido ese plan de pagos previsto y donde se explique cualquier alteración patrimonial significativa. Lógicamente, en un periodo de 3 o 5 años, bueno, pues se pueden producir alteraciones significativas de la situación económica del deudor, que puede mejorar o empeorar. Por lo tanto, si es sustancial esa modificación, pues lógicamente se puede solicitar una modificación del plan de pagos. Y por ir terminando, porque el tiempo corre y no queremos aburriros con excesivas explicaciones, bueno, se puede revocar la exoneración en el caso del plan de pagos. Bueno, cualquier acreedor puede denunciar que se haya incumplido el plan de pagos, y también se puede denunciar que no se hubiera destinado para satisfacer la deuda, como decíamos antes, la totalidad de las rentas y recursos del deudor que excedan del mínimo legalmente inembargable. Es decir, que claro, ahí el deudor pues, puede estar mirando con lupa, ¿no? Los números que presenta el deudor, el concursado. Y finalmente, bueno, pues se produce la exoneración definitiva cuando haya transcurrido el plazo de 3 o 5 años
y haya cumplido con el plan de pagos previsto, sin que haya habido ninguna revocación de la exoneración, ¿eh? Y la buena noticia es que, aunque el deudor no hubiera cumplido en su integridad el plan de pagos, bueno, pues hay un procedimiento previsto en virtud del cual el juez, previa audiencia de los acreedores, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, a pesar de que no se haya cumplido el plan de pagos previsto, pues puede conceder la exoneración definitiva en supuestos, dice la ley, en los que el incumplimiento haya sido motivado por accidente o enfermedad u otros acontecimientos graves e imprevisibles que afecten al deudor o a quienes con él convivan. Siempre, dice el texto legal, que el deudor hubiera en todo caso cumplido las limitaciones o prohibiciones o las facultades de disposición y administración establecidas en el plan de pagos. Es decir, que si he cumplido con todo lo que yo he podido y han surgido acontecimientos, como dice la ley, graves e imprevisibles, a pesar de todo, en ese caso, el juez puede conceder la exoneración definitiva. Eh, y no quería seguir adelante porque es que ya no tenemos tiempo. Tenemos que terminar en 10 minutos, si no me equivoco, ¿no, Raquel y Julio? Sí, Y sí. sí que habría que dejar, si os parece, unos momentos para alguna pregunta, para algún... Yo solo quiero terminar agradeciendo vuestra atención y con lo que decía al inicio, ¿no? Que espero que lo que hayáis escuchado hoy pues, os haya supuesto, eh, haya sido, quiero decir, de cierta utilidad, nada más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que tenéis un panel donde habéis escrito. No, me estás diciendo que no está habiendo preguntas. Si alguien quiere que lo escriba, yo lo leeré e intentamos responder. Si no, lanzo una pregunta, Jesús, ¿vale? Sí, Ya está totalmente asentado que las deudas de derecho público se exoneran las que vienen en la ley, porque hubo por ahí una tendencia y hay pues algunos anuncios en radio y tal que parece que esto es la panacea, ¿no? La segunda oportunidad, ¿no? La exoneración. Ya está claro que el límite son los 10.000 euros con los límites que tú has dicho y que Europa ha dicho que es así. sí, hoy por hoy sí, sí que es verdad que, como bien dices, hubo una respuesta muy rápida por algunos juzgados, hubo jueces rebeldes a esta limitación, más, bueno, pues más protectores del concursado. Y bueno, pues de momento ahí está, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues que hay determinados concursos en los que, claro, 7.500 euros, pues bueno, no hay dos concursos iguales, ¿no? Y yo no me atrevo a decir si es poco, si es mucho, pero claro, lógicamente sí que es verdad que si aún... Mira, ayer, sin ir más lejos, por hablar también un poco porque bueno, son cosas todo muy recientes, ¿no? Vamos a presentar el concurso de acreedores de, de una persona física que tenía una empresa de transportes, había tenido un concurso declarado culpable hace ya más de 10 años, con lo cual, si recordáis con las limitaciones, transcurridos los 10 años ya puede pedirlo, aunque en su día fue declarado culpable un concurso y durante todos estos años ha estado condenado, entre comillas, a trabajar por cuenta ajena con una nómina que superaba mínimamente el salario mínimo, con unos embargos y tenía también una responsabilidad de la agencia de la tesorería de la seguridad social
en la que le habían derivado responsabilidad de una cantidad muy pequeña de 2.000 euros. Entonces, bueno, pues estamos valorando pagar esos 10.000 euros porque no habrían transcurrido todavía los 10 años desde que le derivaron esa responsabilidad para poder pedir el concurso y ya por fin que esa persona vea la luz, porque ha estado durante más de 10 años viviendo pues sin tener apenas, bueno, él lo explicaba, ¿no? Pues bueno, digo lo que todo el mundo sabe, el que utilizaba una tarjeta de crédito de estas recargables, que cargaba cada vez que le llegaba la nómina al banco para evitar mayores embargos, el que, bueno, y os aseguro, y me apetece decirlo porque es reciente, esto es de la semana pasada, y esta persona pues casi se le saltaban las lágrimas, ¿no? De ver al final, ver la luz al final del túnel, ¿eh? Porque después de muchos años, han pasado ya 10, pues estamos preparando la documentación para poder volver a recuperar su libertad. Respuesta a tu pregunta, Raquel, sí, efectivamente, hasta donde yo alcanzo, la ley es el límite que marca y ahí estamos. En los últimos 5 minutos, si os parece, con esta introducción y con el concurso de persona física, bueno, el concurso, perdona, la exoneración, mi sensación es que efectivamente falta cultura. Todavía está mucho en el empresario la idea del concurso como tú decías, ¿no? Un apestado. Y que hay poca cultura todavía de estos mecanismos que, que pueden ser utilizados, ¿no? También es cierto que, y como mañana hablaremos a lo mejor en lo que a mí me toca, ¿no? Que es los acuerdos de reestructuración, eh, como todo esto conlleva al final medios económicos, porque hay que contratar a equipos que hagan verdaderos acuerdos de reestructuración y no intentar pasar el tiempo, porque también nosotros vivimos esto desde el punto de vista del deudor, pero también lo vivimos desde el punto de vista del acreedor, ¿no? Sí. Al final, la experiencia de los acreedores es que se están eternizando y que lo único que se consigue o se están utilizando estos mecanismos es para ganar tiempo y seguir incumpliendo, ¿no? Eso creo que tenemos poco a poco que todos los que participamos en esto, educar y si tenemos una verdadera voluntad de no destruir más tejido empresarial que conlleva riqueza para todos y empleo, pues que se adopten esas medidas, ¿no? Vale, que está nuestra compañera diciendo que la presentación está colgada en el apartado de documentación. Voy a leerla tal y como está planteada. Nos hace una pregunta que dicen que si consideramos en grave riesgo una empresa que a duras penas paga los seguros sociales y las nóminas de trabajadores en varias veces, eso sí, sin acumular débitos de nóminas de meses, sino que se paga a lo largo del mes siguiente, pero esto se consigue pidiendo dinero a familiares. Personalmente sí. Yo, a ver, si la financiación la estamos consiguiendo porque nos están prestando dinero a familiares, no podemos ir a los mecanismos de financiación normales, ya eso es una alarma. Es más, también hay que tener en cuenta que cuando entremos, si al final va a concurso y queremos devolver ese dinero a los familiares, va a ser imposible. Normalmente son personas relacionadas con el órgano de administración o cuando no son socios y eso tiene una calificación y como decíamos, huimos un poco de terminología jurídica, pero hay cosas que no se pueden evitar. Y eso es crédito subordinado. El crédito subordinado se paga al final del todo. A duras penas, en concursos con liquidación, llegamos a pagar algo del crédito ordinario, es decir, la luz, los proveedores, etcétera. Si a duras penas llegamos a eso,
más difícil aún es llegar a pagar los créditos subordinados. Entonces, salvo que analizando esta circunstancia, un momento puntual, pues haya que pedir dinero a familiares, para mí sí que sería una alarma. Las nóminas también se tienen que pagar en su momento y no somos laboralistas y para eso en el concurso también hay prevista medidas laborales que entran los compañeros de laboral, ERTES, etcétera, y puede ser un problema el no estarlas pagando al final cuando se tienen que pagar. La ley establece que hay que pagarlas al principio del mes, o antes de que se acabe el mes, no a lo largo de los meses. Y si eso es reiterado, posiblemente pueda tener otras consecuencias. Así es, y por añadir un poco a lo que decía mi compañera Raquel, yo creo que lo fundamental en el caso en particular del que estamos hablando es ver cuál es la causa o el motivo de eso, si es algo temporal o es algo que se está prolongando en el tiempo. Por poner en contexto las herramientas que hemos comentado hoy de detección temprana. Como decíamos, eso puede ser una alerta y nos puede dar, o mejor clarificar, de unos problemas futuros de insolvencia, porque la insolvencia puede ser actual o inminente. O puede proceder en unos meses. Eso sería una causa y un riesgo al corto plazo. Y es que, es más, yo el otro día lo hablaba con un empresario. Aquí nadie se le obliga a seguir metiendo dinero a una empresa si es inviable. Si una empresa es inviable, no se va a hacer viable si metemos dinero sin tomar unas medidas o sin tener un plan. El problema es que nos enfrentamos es que hay veces que vemos empresas que lleva el empresario sacando de sus ahorros dinero y está financiando a esa empresa sin hacer ampliaciones de capital, compensando esos créditos y la está inyectando y lo que está haciendo es hacer el problema más grande. Dejará más acreedores sin pagar, pero lo peor de todo, él también quedará totalmente insolvente. Y hay veces y reconozco que esto, diciéndolo en un discurso así, es muy fácil, pero es muy complicado tomar la decisión cuando vaya uno a pedir una financiación a un banco y te diga, sí, pero ahora te pido que avales tú y tu mujer. Y entonces ahí soy consciente que a veces decimos a los clientes, puf, no hagas eso, y luego lo hacen, ¿no? Pues porque tiene la visión es mucho más cortoplacista. Sí, otra pregunta. Sí, nos pregunta Pedro, ¿el concurso es el fin o se trabaja? Perdón, le están haciendo preguntas y se nos ha ido. Bueno, creo que lo que decía Pedro es si el concurso es el fin o se trabaja en mecanismos para intentar reflotar o salvar a la empresa su actividad. Bueno, yo creo que una de las finalidades de la directiva es esa, establecer mecanismos y herramientas que permitan salvar, por decirlo de alguna forma, la parte buena de la empresa y eliminar la parte mala. Esto puede hacerse, y lo hablaremos mañana porque es el objeto de la presentación de mañana, a través de los planes de continuidad o bien la liquidación de una parte mediante la unidad productiva. Entonces, sí, creo que el concurso puede ser un medio suficiente y creo que es un medio necesario para intentar salvar parte de la actividad y sobre todo lo que hemos dicho hoy, el tejido empresarial. Y no olvidemos que aunque el concurso siempre todos pensamos que es liquidación, el concurso también tiene una solución, que es el convenio. Ahora los plazos son muy cortos y, por tanto, cuando queremos ir a un concurso, tenemos que haber trabajado previamente en ese convenio si lo que queremos es y consideramos que la empresa es viable. Porque si no, el plazo es muy corto y no tenemos pie y si no lo presentamos en esos plazos, nos van a abrir la liquidación inexcusablemente. Hay otra pregunta que dice, muchas veces el empresario lo que trata al meter el dinero es no dejar a los empleados en una situación complicada y la ley no lo pone tampoco nada fácil. Efectivamente, como decimos, son reflexiones que compartimos. Esto no es nada sencillo y bueno, no tenemos esa cultura. En Estados Unidos sí que casi lo que dicen, que
un fracasado pues tiene como mayor reconocimiento porque ya sabe lo que ha hecho mal para no, aquí, pero es que la propia administración lo está impidiendo, es decir, no podremos pedir la exoneración si nos han derivado deudas fiscales y al final si tenemos más de 10.000 euros, pues vamos a tener que pagar el resto, ¿no? Bueno, pues la política lo que dicen es que al final Hacienda, como dice el derecho público, somos todos y no podemos permitir eso. Luego habrá acreedores pequeños, proveedores, talleres, los que nos dan las asistencias con la materia prima, que desgraciadamente esos sí que son los realmente perjudicados, ¿no? Y muchas veces son los primeros que empiezan a dar financiación a la empresa posponiendo los pagos, etcétera. Y al final a veces es una cadena porque no se puede pagar absolutamente nada. Y ya por último, y solamente nos extendemos 5 minutitos, el problema es que la persona que lleva la empresa le queda poco para jubilarse, entre 1 y 3 años, con lo cual tiene que aguantar como pueda. Sí, es cierto, pero si al final dura lo que puede, o sea, aguanta lo que pueda y va a llegar una jubilación y le van a estar embargando la pensión de jubilación y solamente le van a dejar el mínimo para él, o ha llegado y ha perdido todo su patrimonio, todo por lo que ha estado trabajando durante toda la vida, pues bueno, es también cuestión de ver. Y son circunstancias, somos los primeros que estamos y entendemos las situaciones. También, y al final, todo es así. Hay veces que hay verdaderos morosos de mala fe que se aprovechan de estos mecanismos, ¿no? Bueno, que pensemos que esos son los menos y que son mecanismos para ayudar al resto. Bueno, pues no os robamos más tiempo, que todos tenemos mucho trabajo. Mañana os emplazamos a que nos sigáis escuchando y bueno, pues esperamos vernos mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.